Buenos días, queridos hermanos, un placer estar con ustedes. Hoy día empezamos la celebración de la Semana Santa y el próximo sábado me han invitado a dar unas conferencias en una iglesia que se llama New Testament Baptist Church. Ahí me han invitado y lo curioso es que el pastor me preguntó cómo quisiera que le llame al conjunto de conferencias que voy a dar. Y yo le digo, bueno, yo siento que mi ministerio tiene que ver, o la razón de que Dios me llamó, algo por el estilo, o que yo hablo, es para enseñar a las personas, pacientes y todos los que tengo, que Dios actúa aquí y ahora, porque la mayoría siempre es por salvación, o sea, después de muerto, no ir al infierno. Pero cómo actúa hoy día Dios, ¿no? Cómo actúa con tu hijo, cómo actúa con tu salud, hermana, cómo actúa con todo. Y yo le llamo, entre mi esposa y yo le llamamos the here and now. O sea, es aquí y ahora, nuestro ministerio es aquí y ahora, cómo Dios actúa. Y estuve dando conferencia en Perú y era también aquí y ahora, porque hablé sobre la salud y cómo Dios trabaja contigo ahora. Y todo eso cambió, y el pastor dijo, bueno, el grupo de conferencia que vas a dar se va a llamar Aquí y Ahora, Here and Now, así se va a llamar. Y qué curioso, no es la primera vez que voy a hablar a un sitio que se llama Here and Now. Y entonces, cuando estaba viendo eso, yo pienso que este Here and Now viene de mi manera diferente que aprendí de ver la palabra de Dios, ¿no? Para mí, la palabra de Dios, generalmente nosotros cuando nos acercamos a la Biblia, lo hacemos a través de una religión. O sea, los primeros que nos presentan la Biblia son personas que pertenecen a una iglesia o pertenecen y practican una religión. Yo creo que cuando yo conocí sobre la Biblia, fue a raíz de la muerte de mi hermano y quería saber algo de lo que es la muerte, porque nosotros éramos totalmente seculares. Y encontré, como ustedes saben, una Biblia en la biblioteca de mi padre, y yo la iba a rechazar porque pensaba que era el libro con que los sacerdotes estafaban a los pobres. Así era en mi cabeza, lo había aprendido de tiempo. Entonces, hacer todo eso me llevó a mí a cerrar la Biblia y vi el nombre de mi hermano, Santiago, y lo abrí en Santiago 5 y era algo increíble para mí, ¿no? Era algo increíble leerlo y de ahí leí por 3 meses la Biblia. Entonces yo no recibí la Biblia a través de ninguna religión, sino de ninguna denominación, sino directamente. Y eso creo que marcó mi vida. Yo soy bautista ahora y la razón que escogí ser bautista es una de las razones que escogí, porque le decían antiguamente, usted no podía ver un bautista sin una Biblia en la mano. Era algo increíble. Y eso me llamaba la atención a mí, porque le decían los hombres de la Biblia o la gente de la Biblia. Y por eso me interesó mucho los bautistas. Pero es cierto que ahora, si ves un bautista, verás con un teléfono en su celular, debe tener la Biblia, pero no lo ves con una Biblia. Es rarísimo ver a una persona con una Biblia. Y por eso, para mí, yo pienso que mi punto de vista fue un poco diferente, porque cuando tú llegas a un sitio, a una iglesia, aprendes el estilo de la iglesia, la modalidad de la iglesia, los rituales de la iglesia, los puestos de la iglesia, aprendes todo lo que es respecto a la denominación, a la iglesia, y ya al final pues aprendes la Biblia un poco, o sea, pero primero tienes que ponerte al tanto dónde estás entrando, qué estás entrando y cosas así. Dentro de lo que aprendas, a mí siempre me ha preocupado algo, que el que está acá adelante, en este caso yo, ¿no? En este caso yo soy el obligado a leer la Biblia, a traer la Biblia, a darles a todos la Biblia, y ustedes tienen que leer la Biblia, pero no están tan obligados a hacer la Biblia como yo. Para eso yo voy al seminario, ¿no? Para eso yo hago todo. Y a mí no me preocupa eso, a mí me gusta haber ido al seminario y todo. A mí me preocupa es que usted no aprende como yo. No sé si me dejo entender.
Yo pienso que todos ustedes deberían ir al seminario, pero creamos algo, y es que Dios me llamó. Dios me llamó a ser pastor, Dios me llamó a ser diácono, Dios me llamó a ser misionero, creamos eso. Y déjame decirte, esa es la diferencia entre leer la Biblia sin tener puestos, sin tener categorías o algo por el estilo. Porque en la Biblia se te enseña que Dios te ha llamado a ti y tú estás dispuesto para hacer lo que Él quiera. Y esa es toda la enseñanza de la Biblia. Y por eso es tan importante. Digamos, hoy día empezamos a ver la Semana Santa, o sea, lo que nosotros llamamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, y nosotros generalmente orientamos toda esta Semana Santa a ver el sufrimiento del Señor Jesús y lo que pasó, hasta derramamos lágrimas, escuchamos las palabras, todas las palabras que el Señor habló en la cruz y nos sentimos mal. Vemos desde mañana hasta la noche, bueno, ya no sé si hay eso ahora en televisión, pero en mi época me acuerdo que los católicos pasaban de todo el día viendo horas tras hora, veían películas que hablaban del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En todas las iglesias traen hasta camellos, traen personas que cargan la cruz, si pueden cuelgan a uno y lo crucifican, o sea, hacen todo lo posible para mostrar lo que sufrió el Señor Jesucristo por ti. Es como crear otra vez culpa en ti. Cada un año, creamos un año de culpa para que tú te sientas mal de todo lo que hizo Jesús y aunque sea le agradezcas y te reconcilies, pues no. Perdiendo todo el sentido de la razón por la que el Señor Jesucristo vino. Y la Biblia dice bien claro que el Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz, está en 1 Pedro, para rescatarte de la vana manera de vivir, para transformarte, para hacerte una nueva criatura, para darte naturaleza divina. O sea, leer todo eso a mí me sorprendió. Cuando llego a la iglesia como tal, yo era muy preguntón, demasiadas preguntas hacía. Yo era capaz de interrumpir un sermón con una pregunta. O sea, hermano, disculpe, no le entendí. Y el hermano estaba inspirado en pleno, amén, aleluya, que mira. Y yo le interrumpía con una pregunta. Y entonces me dice, mira, si quieres ser así y eres tan preguntón, ándate al seminario. Y por eso fui al seminario. En el seminario, los maestros, cada vez que me veían a mí entrar a su salón, era el dolor de cabeza. ¿Por qué? Por preguntón. O sea, siempre he hecho eso. En la universidad, cuando estudié para ser doctor, preguntón. El primero preguntón. Una doctora pidió que yo nunca vaya a su salón. ¿Por qué? Le preguntaron a la doctora. Porque interrumpe siempre con preguntas. Pero es que es un problema. Había un maestro que hablaba en inglés, todas las cosas en inglés, porque yo estudié en inglés, pero yo aprendí el inglés en iglesia. Yo nunca aprendí malas palabras en inglés, porque lo aprendí en iglesia. Ahora ya las sé, ahora ya las sé, o sea, ahora ya las aprendí. Y este profesor utilizaba malas palabras. Y yo nunca dejaba de pasar un término que no entendía, porque tenía miedo de que significa algo y para el examen o algo por el estilo. Y yo paraba al profesor y le preguntaba qué significaba esa mala palabra. Y todo el mundo se mataba de la risa y él me dijo que yo era un clown. Y como clown no iba a pasar nunca su curso, que era el principal. Y me jaló, me desaprobó. Y como me desaprobó, ya no podía, en primer lugar, mi GPA, que era muy bueno, se fue para abajo y encima no me podía graduar de doctor. Y entonces fui a hablar con el rector de la universidad y le dije, mire, hay algo que me ha pasado que no entiendo. Este señor habla de una manera que no es el inglés que yo he aprendido. Y entonces, teniendo en cuenta que yo soy extranjero, yo le hago preguntas cada vez que no entiendo una pregunta, pensando que es una pregunta o una palabra que tiene que ver con mitocondria o tiene que ver con algo que es nuevo para mí. Y este señor, cuando le pregunté qué era esto, el rector, cuando escuchó que le había preguntado, se quedó, ¿qué? Ese lenguaje utiliza ese profesor, y lo intervinieron al profesor. Para que tengan idea,
el profesor fue despedido, yo fui restablecido y me dieron el mejor grado. O sea, es algo así, ser preguntón es bueno. Es bueno, y yo sé que tú sí me interrumperías, hermano, tú que tienes una voz tan deliciosa. Me interrumperías y preguntarías, pero a mí me encanta que me pregunten. Incluso en todas las conferencias que doy, yo pido, si mi conferencia dura 40 minutos o una hora, yo pido que haya media hora de preguntas. Y eso es lo que más le gusta a la persona, porque todos preguntan, pues no, oye, yo tengo una hermana que no duerme y tiene pesadillas, es ella, pero dice que es la hermana que le duerme, o sea, esa es la mejor manera de preguntar. Pero la cosa para mí importante es, en esas preguntas que tú tienes, las llevas a la palabra de Dios y hablas con tu padre y le preguntas. Es más, miren, la Biblia, el Nuevo Testamento, es escrito en base a preguntas. Si te das cuenta, todos son preguntas. Lucas es preguntas, quería saber qué es lo que estaba pasando. Ser preguntón es muy bueno. Y los chiquitos, ¿se ha dado cuenta cómo aprenden los chiquitos? No sé si le ha pasado a usted la etapa de sus hijos cuando empiezan con el por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es preguntas, están aprendiendo. Ahora, pero si tu hijo tiene 40 y sigue con por qué, ya hay una preocupación ahí. Bueno, para mí es importante el mensaje de hoy día. He aquí viene tu rey. Y dice que viene montado en un asna. El Señor sabía todo lo que había pasado. En Zacarías 9:9 dice claramente lo que acá se lee. Dice, y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Eso está en Zacarías 9:9 y todos los judíos sabían eso. Algo que no se hace mucho énfasis acá, y Dios quiera que hoy día usted lo aprenda y lo ponga en su vida, es la enseñanza del Señor Jesús para nosotros. Porque si usted ve todo esto, es el Señor Jesús y aleluya, el Señor Jesús. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tenemos que aprender algo. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, es simplemente la vida que nosotros debemos llevar imitando al Señor Jesús. Pero para ti es imposible llevar esa vida. Por eso necesitas la mente de Cristo, necesitas ser nueva criatura, necesitas nacer de nuevo y necesitas ser hijo de Dios como Él es hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y se cumple Juan 14:12. Más todo lo que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará y aún mayores. ¿Cómo vas a hacer mayores obras del Señor si es que no piensas que el Señor es capaz de hacer eso en tu vida? Y ese es un problema que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos un desarrollo siempre de arrepentimiento, pero nunca crecimiento. Y nosotros debemos enfocarnos en eso, lo que Dios puede hacer en nosotros, no lo que nosotros podemos hacer por Dios. No sé si me dejo entender eso, porque religión es todo lo que puedes hacer para Dios, para sentirte bien con Él o para que Él te haga un favor, ¿no? Por decir, Señor, tengo mi hijo con cáncer, desde hoy día no fumo, no tomo, no como, no hago para convencerte. Tú no necesitas convencer a Dios. Dios te ama tal como eres. Y Dios te ama de una manera increíble, no te puedes imaginar. Solamente que a veces no eres consciente de lo que es. Y así como no eres consciente del amor de Dios, a veces no entendemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Y no entendemos a veces porque nos enseñaron la Biblia de una manera u otra. Pero hay una palabra ahí que la hermana ha cantado hoy día, se llama Hosana. ¿De dónde viene Hosana? ¿Para qué es Hosana? Entonces, muchos dicen, Hosana significa pues que es una alabanza a Jesucristo. Todo el mundo le gritaba Hosana porque es una alabanza. No, Hosana es una palabra en hebreo que se traduce al griego y muy parecida la traducción y es Hosana. Pero Hosana es un contexto. La manera que se utiliza Hosana en los judíos para poder entender esto está en el Salmo 118 a partir del verso 25. Ahí pues yo se lo voy a leer rápidamente y se van a dar cuenta que es lo mismo que dice el Nuevo Testamento. En el Salmo 118, el verso 25-26 dice:
oh Jehová, sálvanos ahora. Ese es Hosana. Una sola palabra. Oh Jehová, sálvanos ahora es Hosana. O sea, si usted quiere saber qué es Hosana, Hosana no es alabado sea el Señor Jesucristo. Hosana no es increíble lo que es el Señor Jesús. Hosana significa, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Dice esta parte que es muy importante, que la repiten en el Nuevo Testamento, que es bendito el que viene en nombre del Señor. Acuérdate eso, que las personas están mirando a un hombre con barba, montado en un pollino. No es como ustedes que están en su cabeza con todo el esplendor de Jesucristo resucitado, cabalgando delante de todos con su vestido, ¿cómo se llama? Con su manto de sangre, que es la sangre de nosotros, como describen en Apocalipsis. No lo ven así, ellos ven simplemente a un hombre montado. Imagínense, si yo llego en esa época que Jesús está, en su pollino, imagínense que yo llegue con mi Outlander. Mi Outlander es el Mitsubishi, ¿no? Que llegue con mi Outlander automático, todo. ¿A quién creen que comienzan a tirarse de rodillas en ese momento? ¿A Jesús o a mí que ven un Outlander? Pónganse a pensar. Es la manera, lo que trato de decirte es lo que ellos ven, pero lo que ellos dicen es mucho más grande. Por eso la palabra de Dios te hace cambiar la manera que tú ves el mundo siempre. Por eso es importante guardar la palabra de Dios, porque al final es la espada del Espíritu Santo y es la que transforma tu vida. Lo que ellos están diciendo, aunque ven a una persona montada en un pollino, es una manifestación de Dios, porque es el Salmo 118, el verso 25 y 26. Pero ese salmo significa algo muy grande, que es la salvación de Dios. O sea, en Jesús se manifiesta la salvación de nosotros. Pero acuérdate que yo te he dicho que el Nuevo Testamento yo lo leo diferente. Yo lo leo cuál es el ejemplo del Señor Jesús en este caso. Porque si yo nomás leo porque vino el Señor Jesús y vino para salvarnos y morir en la cruz, ¿qué tiene que ver conmigo? O sea, la salvación, para no ir al infierno. Otra vez llego a lo mismo, que simplemente Jesús me sirve para después de muerto, porque me salva del infierno, pero no me sirve para hoy día. Y ese ejemplo del Señor Jesucristo tiene que ver que todo judío, cuando oraba eso, ponía a su disposición su vida para ser aquel que va a traer la salvación para Israel en ese momento. No sé si me dejo entender con esto, pero es bien importante y lo voy a tratar de repetir para que lo puedan entender, ¿ok? Todo judío que leía el Salmo 118, cuando leía Hosana, Jehová, sálvanos ahora, ellos disponían su vida porque de repente Dios iba a usarlos a ellos para salvar a Israel en ese momento, ¿ok? En ese momento. Pero nosotros, porque hemos puesto categorizaciones ya en la iglesia, ustedes esperan que el que salva pues o el que habla soy yo, ¿no? Ustedes, sí, no hay que romperlo. O sea, es bien importante porque van a esperar por las categorías que han visto, o sea, el diácono, o sea, el maestro de la escuela dominical, el que hace, o el que lee, o el que haga por el estilo. No, el judío era hasta el último. Ahora, la Biblia es una demostración. Le voy a explicar. Moisés, una persona fracasada, botada de su país en un desierto. En un desierto, ¿no? Ahora, usted dirá, pero Moisés era significativo, es el principal personaje, pero no era nadie. Pero es que en esa época no había religión. No, se había religión. Si él se casó con la hija de un sacerdote. O sea, había religión, había todo, pero Moisés no era nadie. Porque Moisés es una persona que tenía celo por su pueblo, celo por Dios, y no sabía cómo resolver las cosas, pero tenía celo. El Señor conocía ese corazón, y ese corazón fue el que tomó el Señor y se le apareció y habló. Y el Señor se le puede aparecer a cualquiera y hablarle a cualquiera y poner, pero necesita siempre su palabra. Ahora, se le aparece a Moisés y Moisés. ¿Qué me dicen de José que es antes? ¿Qué me dicen de José que es antes de Moisés? En la cárcel. Ha ido de fracaso en fracaso, vendido por los hermanos, vendido por todo, y el Señor se le aparece y José entiende. Cuando no es nada, José entiende, porque José se creía la última papa frita del picnic.
Él se creía lo máximo y le decía a su papá, papá, mira, he visto que todos ustedes se arrodillan en mis sueños delante mío. Él se creía lo último, pero tiene que llegar a la cárcel y decir por 2 años que nadie se acuerda de él, para el Señor decirle, mira, cuando no confías nadie en ti, cuando no confías, por eso tienes que nacer nuevo, por eso tienes que entender, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero yo soy el que va a liberar. Yo soy el que va a hacer, porque soy herramienta de Dios. Ahora nosotros, y es seguro, esto no lo podemos entender si es que Dios no se hace hombre y va y muere en una cruz, porque es la manera que nos rescata. Pero la manera que nos rescata es para que nosotros seamos esas personas que van a rescatar, para que nosotros seamos el Salmo 118, para que nosotros seamos la persona que dice, bendito el que viene en nombre del Señor. Porque hay sitios en el mundo en que no ha habido nadie ha llegado. Y cuando tú llegas dice, bendito el que viene en nombre del Señor. Tú sabes que el Señor te utiliza de unas maneras increíbles. Cuando ve y sabe que no eres tú, que no es la base, tú eres tú, o que te crees algo, Dios te va a utilizar. A mí me ha hecho hablar con muchas personas que me han venido a preguntar, muchas veces como doctor, muchas veces. He hablado con el nuncio papal. ¿Cuándo iba a pensar yo que iba a hablar con un nuncio papal? ¿Sobre qué hablé con el nuncio papal? El nuncio papal me hizo preguntas sobre el celibato, porque había muchos problemas y con los sacerdotes en ir en contra de la naturaleza, porque en la naturaleza el hipotálamo te dice bien claro que tienes que tener sexo y que tienes que tener hijos y solamente Dios te da la capacidad. Hace poco me quedé sorprendido porque le hicieron una entrevista al Papa y el Papa dice que hay sacerdotes casados que van con sus hijos ahí a servir. O sea, yo me quedé sorprendido porque sí es grande, porque se habrán dado cuenta que no puedes ir en contra de la naturaleza. Habrá algunos pues que pueden, ¿no? Pero yo no creo que todos los hombres puedan ir contra la naturaleza, ¿no? ¿Hay algún hombre que cree que yo estoy equivocado cuando digo eso? Ninguno. ¿No están aquí? No están acá. Pero es bien importante entender eso cuando el Señor trabaja en ti, cuando el Señor hace ese trabajo, es en ti. Y esa es nuestra fe, que Dios va a producir en nosotros una nueva criatura. Alguien que es hecho por Él, somos hechura suya y preparados en obras que Él, y eso es la manera que nosotros rescatamos. Y escúchame esto, porque esto es importante incluso para tu país, porque muchas veces creemos que el país ya está destrozado, el país no sirve, quién va a sacar a Maduro, quién va a ser otro, y nosotros nunca pensamos quién va a sacar a Castro, nosotros nunca pensamos que nosotros seríamos. Tal vez como Moisés, tal vez como José, o tal vez como David. David criando ovejas, pero regresando y diciendo, tú simplemente incircunciso que te has creído, y ¡pum! Un piedrón y abajo Goliat, la amenaza, y ahí se agarraron los filisteos. Por eso es tan importante entender, es como Nehemías, es como Josué, es como todas esas personas que realmente el Señor utilizó. Y no eran ni sacerdotes, no tenían ni pastores, no tenían ni título, ni se habían nombrado, ni siquiera apóstoles, ni nada por decirlo. Eran personas que tal vez se sentaban en la última banca, pero deseaban servir al Señor con todo corazón. Pero habían entendido esto, que Hosana era algo que nos iba a enseñar el Señor en cuanto a nuestro servicio. Nosotros vamos a decir que Hosana y todo eso es camino a la cruz, pero Él siempre va a aprovechar. Usted puede leer todo el capítulo 12 del cual estoy hablando, del Evangelio de Juan, y va a encontrar algo increíble, porque Él dice un principio ahí, es lo primero, y aquí viene tu rey, Hosana, es que nosotros somos participantes también, y lo segundo es, ¿qué necesito para ser participante? Y ahí lo enseña el Señor, Él mismo lo habla. Él está yendo a la cruz, pero a la vez siempre aprovecha para enseñar lo que va a hacer a Walter Smith cuando lo escuche en el año 2023. Walter Smith está acá, por supuesto, ¿no? Suena gringo, ¿no? Pero él es de Honduras. Okay. Pero dice bien claro, o sea, ¿qué es lo que va a hacer para Walter o para Ever o para cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el 2023? Es el principio. En primer lugar es Hosana, Señor, sálvanos.
Pero a la vez me pongo yo como José. Me pongo como José, que me hace pasar por todo, pero le voy a dar comida a todo el pueblo. O me pongo como Moisés, que yo no sé hablar bien, pero le voy a dar libertad al pueblo. Entonces, yo necesito que salves a Venezuela. Necesito que salves al Perú. Necesito que salves a Cuba. Pero nunca vamos a pensar nosotros que soy yo. Que lo haga cualquiera, porque ir a Cuba, agarrar a... ¿Quién va a hacer eso? Lo logro, yo no lo voy a hacer. Pero Señor, en ti todo es posible. Pero para eso, Señor, deben morir todas mis ideas y poner las tuyas. Para eso debe morir toda mi confianza en mí y pasar la confianza en ti. Pero aquí estoy, Señor. Y dice bien claro, de cierto os digo, en el mismo capítulo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. No tienes idea cuánto me ha costado a mí entender eso en mi vida. Cuántos planes he querido hacer. Cuántas cosas he planificado, hecho, he diseñado. Una vez, hermanos, cuando el Perú estaba mal económicamente, a mí se me ocurrió una idea y la trabajé con gerentes de bancos, con presidentes de bancos y con todo, y al final pude producir tanto dinero en muy corto tiempo. Y ahí se desarrolló una confianza en mí mismo. O sea que yo puedo hacer todo, puedo desarrollar todo, puedo idear cosas y todo. Pero todo ese dinero que había, o todo eso que había producido, simplemente se fue en un día a otro. Simplemente la persona que está conmigo, haciendo el trabajo, decidió que ese trabajo era todo para él y al final me quedé sin nada. Ahora, para mí era increíble porque yo sí pensaba que podía desarrollar todo y hacer todo. No había ni un imposible hasta llegar a Estados Unidos, hasta poder entender que el Señor quiere a Douglas como Moisés en el desierto. El Señor quiere a Douglas como José en la cárcel, o como Daniel en el foso de los leones, o como Nehemías de copero, pero sin ninguna ilusión, planificación, sino dependiendo lo que Dios quiere hacer. Y para eso Douglas tiene que morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una de las cosas más difíciles, decir, Señor, no mis planes, sino los tuyos, Señor. No lo que yo tenga que hacer, Señor. Y tú sabes, cuando hice esa oración, pasaron ciertas cosas, tuve que presentarme todo y cambié de carrera. Ya no más diseño, no más nada. Y me presento a una universidad y me presentan Psychobiology, que es el estudio de las células, cómo afecta la conducta y cómo la conducta afecta. Y me presentaron el cerebro y ahora soy doctor en neurociencia. O sea, cambié totalmente todo. Porque una vez que tú le entregas a Dios eso, es increíble. Ahora, ¿para qué estudiar neurociencia? ¿Por qué no estudiar la Biblia? Porque ya había ido al seminario, pero ¿por qué no estudiar la Biblia? Dice, porque el Señor me iba a demostrar que Él hizo el cerebro para que nosotros podamos entender. Me iba a hacer entender por qué en 1 Corintios capítulo 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y cómo era posible que Dios me cambie hoy día. Pero tienes que dejarte enseñar. Y dejarte enseñar realmente es morir. Y dice bien claramente, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en ese mundo, para vida eterna, la guardará. Dime si no es el gran ejemplo del Señor Jesucristo, que no estimó el ser Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino se hizo hombre y se humilló hasta muerte de cruz. Y todo por ti y por mí. Porque ese era el gran plan de Dios. El gran plan de Dios no era darte solamente cielo y que no vayas al infierno. El gran plan de Dios era que hoy día, como dije, here and now, aquí y ahora, tú seas su hijo. Aquí y ahora, tú seas una nueva criatura. Aquí y ahora, tú seas ese siervo que dice, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Le estás quitando la gloria a Jesús? No. Es la obra de Jesús.
Sin Jesús tú no puedes hacer nada de eso. Sin el Señor no puedes hacer nada. Pero tú puedes decir, no, yo soy muy viejo. Dije, caramba, ya tengo 71 años, ¿qué van a esperar de que yo haga? O puedes decir, no, yo ya tengo mi negocio. O puedes decir, no, ya tengo pues, ¿cómo se llama? Escoliosis, y tengo que no me puedo parar bien, y tengo todo. La Biblia dice así, y todo el mundo lo interpreta mal esto, ¿no? Dice así, todo aquel que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y todos dicen, todos los que he hablado, creen que es dinero. O sea, renuncio a todo el dinero que tengo y se lo doy pues a un vivo que está esperando ahí recibir el dinero, ¿no? O sea, se lo doy a alguien y renuncio a todo. No, renunciar a todo lo que posees es cierto. ¿Qué es lo único que posees tú? Diabetes. ¿Qué es lo único que posees tú realmente? ¿Un cáncer? ¿O qué posees tú? Dolores, artritis, ¿qué posees? No puedo caminar, vejez, años. No, renuncia a todo. Porque Él es el que lo hace. 120 años tenía Moisés cuando murió. Y tenía vigor en sus ojos. ¿Es posible eso? ¿Es posible escuchar las palabras de Josué? Mire, hace 40 años, cuando tenía 45 años, no tenía la fuerza que tengo ahora a los 85. Puedo subir, bajar, cerro y estoy entregando la tierra prometida a los demás. Es Caleb, perdón, el que dijo eso. Caleb. Y por eso es tan importante entender eso. Cuando tú te entregas al Señor y cuando ves y lo entregas totalmente y cambias tu idea, Señor, tú eres capaz de hacer eso en mí. Aquí estoy. Porque no es obra mía, no es cuestión de lo que haga, no es cuestión de que cuando me levante a orar o a leer la Biblia o leer eso, sino que el deseo de amarte, de conocerte, me hace amar tu palabra. El deseo de querer estar contigo me hace ofrecerme en cualquier área que tú quieras ponerme. ¿Quieres ponerme en un pabellón psiquiátrico para poder tratar a las demás personas? ¿Quieres ponerme en la cárcel para ser testigo? ¿Quieres ponerme en China o quieres ponerme, qué sé yo, en Rusia, que las papas están que arden? ¿Qué es lo que quieres, Señor? Aquí estoy. Pero nosotros hemos desarrollado una religión que es todo lo contrario. Si te portas bien, Dios te da todo lo que tú quieres. Es como los niños de hoy día. Si quiero un iPhone, lo único que tengo que hacer es portarme bien o gritar, voy a tener mi iPhone. Solamente que mi iPhone va a hacer que yo nunca hable más con mi papá, ni hable más con mi mamá, y que tenga más contacto con los que me meto a los juegos a tener contacto con mis padres. Y por eso es tan importante entender esta parte. Porque tú puedes ser aquella persona, pero necesitas una renuncia total. Es bien claro, el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En Juan 15, Él lo vuelve a repetir. La razón que tuviera fruto es porque Jesús es la vid. Pero eso a veces no lo entendemos. Y no entendemos porque ya nos pusieron niveles, nos pusieron categorías, nos pusieron puestos. Pastor, diácono, esto, el otro. Y lo tratan de sacar de la Biblia, de la palabra cuando diácono significa simplemente servidor, uno que sirve mesas. Cuando apóstol significa mensajero. O sea, lo tratan de sacar como títulos que tú recibes y haces algo por el estilo, y ustedes nunca lo van a hacer porque a ustedes les toca solamente calentamiento de bancas. Y entonces, al ser calentamiento de bancas, ¿qué hago? Te estoy haciendo perder lo mejor de tu vida, que es tener una comunión con Dios constante y ser un servidor de Él. Él decidirá en qué te pone, porque tú eres su hijo y tú le llamas padre. Y por eso es tan importante. Y lo último es, el entender esto hace algo en tu vida que va a transformar totalmente tu pensamiento. Porque si hay una cosa que hemos aprendido Marisol y yo, es donde vayamos. Hemos ido a pueblos bien pobres, pueblos que ni siquiera tienen qué comer. Pero hemos estado ahí para hacer algo, alguna obra, para enseñar algo. Yo tenía un amigo que falleció hace poco, se llama Johnny Hawkins.
Johnny Hawkins era un misionero, como todos los misioneros que mandan. La mayoría de misioneros lo que hacen, ponen su iglesia y esperan que tú vengas a la iglesia y te predican. Johnny Hawkins no puso una iglesia, él puso un instituto técnico, porque la gente se moría de hambre, no sabía cómo sembrar, no sabía, estamos hablando de la selva peruana. Y él puso un instituto técnico y le comenzó a enseñar a las personas a cortar, a hacer, comenzó a construir, a reformar sus casas, todo, y la iglesia. Pero fue algo increíble lo que él hizo. Y cuando le preguntas a él por qué, porque Dios se lo puso. Porque su papá era un pastor. Pero él decidió hacer algo totalmente diferente. Hace poco murió Johnny, atropellado por una señora. Él estaba en su moto. 77 años, andaba en moto, totalmente trabajando todo el tiempo. Y falleció. Está con el Señor. Pero aprendí mucho de él. Es más, mi luna de miel la pasamos en el instituto que él creó. Nos dieron unos cuartos en el instituto y ahí fuimos a pasar la luna de miel y le dije a Marisol, quiero que pase la luna de miel para que sepas dónde yo me he desarrollado, dónde yo he predicado y las tribus que he tocado. Y Marisol fue contentísima. Así empieza nuestra vida. Juntos. Sabiendo que Dios puede hacer de ti algo grande. Entonces la próxima vez que ores por Venezuela, ores por Colombia, ores por Perú, ores por Cuba, di, aquí estoy, Señor. Y no pongas nada, porque no verás la mano de Dios. Eso me pasó un día. Dice bien claro el Señor, cuando estás en todo esto, dice el Señor así, si alguno me sirve, en el mismo capítulo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En pocas palabras, todo el mensaje del Señor Jesús, Hosana, termina en servicio. Cuando comencé a leer la Biblia, como le dije, voy a terminar con esto. Yo era bien pesado en preguntas también al Señor. Y le preguntaba, no entiendo. Entonces, a mí en esa época me habían enseñado un poco Kung Fu y todas esas cosas, sabía Kung Fu y confundido, sabía Kung Fu, sabía eso. Y entonces leí que si alguien me da una bofetada en una mejilla, yo debo poner la otra. Y entonces yo le dije así al Señor atrevido, Señor, ni la primera va a llegar a tocarme. Por algo sé Kung Fu y por él lo voy a parar, lo voy a evitar, que se lo hace, así explicando. El Señor se está riendo de mí, ¿no? Y entonces, era algo increíble lo que pasé y no voy a seguir leyendo más la palabra, porque para mí esto me parece tontísimo, no voy a seguir. Esa noche tuve un sueño, y el sueño del Señor me lleva al Monte Moría. Tú sabes que Monte Moría es Jerusalén, es donde murió el Señor Jesucristo, pero me lleva con Abraham e Isaac, donde Abraham va a sacrificar a Isaac. Y estoy soñando eso, que va a sacrificar todo y aparece el cordero y todo. Y entonces aparece la voz de mi padre en mi sueño y me pregunta, Douglas, ¿qué es más difícil, poner la mejilla o sacrificar un hijo? Y yo le digo, ay padre, por supuesto que sacrificar un hijo es mucho más difícil. Y murió, o sea, porque mi Señor, mi Padre, cuando habla conmigo es medio irónico, ¿sabes? Y dice, ¿y murió? Le digo, no murió. ¿Y qué pasó? No, apareció el cordero. Pusiste tu mano y apareció el cordero. Tu mano entregó el cordero y sacrificaron al cordero. Bueno, Douglas, si nunca pones la otra mejilla, si nunca pones la mejilla, nunca verás mi mano parando la otra mano. Nunca verás mi mano. Y eso es lo que le digo a ustedes. Si ustedes no han entendido esto, si ustedes no entienden eso y ponen todas las cosas que tienen, edad, artritis, porque no los quiero hacer sentir mal, nunca verán la mano de Dios. Porque Dios cuando trabaja, de repente tú dices, Señor, aquí estoy yo. He entendido, la artritis me mata, no camino, no nada, pero aquí estoy. Y de repente el Señor dice, sí, hija, tú ora nomás y descansa. De repente, no sé. Pero el Señor lo dirá. El Señor hará. Había una señora que compró un teléfono, porque no podía, le habían cortado las piernas, no podía ni caminar, y ella quería hablar.
y compró un teléfono. Y su hijo, ¿para qué quieres teléfono? Te he comprado un celular, te he comprado un todo. No, yo quiero teléfono de eso, de así. Eso, no entrañan esos teléfonos, porque esos teléfonos usted colgaba, ¿no? En el celular no puede colgar. Pero en eso la señora compró y su hijo, bueno, y mamá, por ti te compro. Le compró el teléfono y estando con su teléfono, ella oraba, Señor, el que llama va a conocer de ti. El que llama va a conocer. En el tiempo que yo escucho de esto, la señora había recibido más de 1,200 llamadas, todas equivocadas, pero todos habían escuchado de la palabra de Dios. Y lo curioso era la cantidad de personas que ahora iba a la iglesia gracias a esa llamada equivocada. Y el que lo contaba era su hijo, pastor. Para mí es sorprendente cuando tú te ofreces al Señor. Lo que Él va a hacer es algo increíble. No trates de diseñar lo que Dios va a hacer contigo. No funciona así. Él es el que lo hace. Pero Él prometió algo. Todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago Él hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esperen en el Señor. Dios quiera que hayan podido entender. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, por las personas que han escuchado este mensaje. Y te pido, Padre, a todos los hermanitos de Facebook y a todos los que escuchen en los países que estén, Señor, que tú los bendigas, los llenes de toda gracia y podamos ver, Señor, tu ayuda a venir a través de ellos. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Bye bye. Bye bye.